Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariano Martínez Navarro. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la carrera de Ingeniería en Logística. Soy del cuarto semestre. Esta es una presentación sobre la materia de Estadística Inferencial 1. Aquí hablaremos de un proyecto. El proyecto tiene el nombre de Herramientas Estadísticas aplicadas al campo laboral. Aquí les mostraré cómo todas estas herramientas estadísticas que se han visto dentro de lo que es la unidad uno, hemos llevado la unidad uno ahorita, y cómo se pueden aplicar a nuestro campo laboral. En este caso, eh, aquí en mi trabajo, en la actualidad me encuentro trabajando en un almacén en el área de envíos, donde la estadística puede aplicarse de distintas formas y constantemente, tal como control de existencias, envíos exitosos, compañías transportistas que recolectan el material, cantidad de envíos por día o semana, entre muchas otras más. La estadística nos ayuda de una forma visual donde podemos interpretar la información de una manera más eficiente y eficaz, así como lo veremos en algunos ejemplos que daremos dentro de nuestra área laboral. Les mostraremos cómo un histograma nos puede mostrar un registro, por así decirlo, en almacén se encuentra con una población de 25 personas laborando. Sin embargo, la existencia es fundamental para el área. La hora de entrada es a las 7 a.m. A continuación se muestran las horas de llegada de las personas en un día específico. Este día es el día lunes. Con estos datos tenemos aquí nuestra tabla de registro de horas de entrada del día lunes. Vamos a realizar un histograma, um, el cual eh, lo haremos utilizando lo que aprendimos en nuestra materia de estadística. Tengo aquí ya los datos de de lo que son mis datos de todos los datos que saqué de mi trabajo, ¿no? Ya los acomodé, hice las tablas correspondientes, la cual vamos a explicar. Aquí estamos hablando de hora de entrada, aquí tenemos la columna. Tenemos todos los datos, son 25 datos de los 25 personas que elaboran en el área de almacén el día lunes. Entonces vamos a realizar un histograma para que nos represente lo que viene siendo ahora sí que la frecuencia de entrada de cada persona. Vamos a realizar lo que es un histograma de hora de entrada. Vamos a aceptar. Entonces nos va a mandar lo que es la gráfica de un histograma de hora de entrada. Tenemos muchas clases aquí. Vamos a reducir un poco las clases, seccionamiento, número de intervalos. Vamos a darle 6 intervalos. Y tenemos aquí los datos, etiqueta de datos, la frecuencia de cada barra dentro de nuestro histograma. Aquí vemos que tenemos una clase que está de 620 a 630. Dentro de esta clase tenemos una marca de clase que es 625 AM. Aquí tenemos un valor de 5, una frecuencia de 5 personas que entraron dentro de este horario, que es de 6:20 am a 6:30 am. La siguiente clase, que es de 6:30 am a 6:40 am, aquí tenemos otras 5 personas que entraron dentro de esta clase.
Tenemos también de 640, 650. Tenemos un valor de 4 personas entrando a esta hora. Como ven aquí, si sumamos todos los valores de las clases, los valores de frecuencia nos da un total de 25, que es el total de datos que tenemos. Esta es nuestra hora de entrada, que está en el eje de las X de la Y está nuestra frecuencia. En cada barra está interpretado el valor de frecuencia de cada cuántas personas entraron dentro de este intervalo. Esta gráfica la tenemos aquí. ¿Y qué nos dice? O sea, basándonos en esta gráfica, eh, nos dice que el horario de llegada de más de la mitad, como vemos aquí, 14, más de la mitad de personas entrando en un horario de 6:20 a 6:50 m, 10 minutos antes de la hora tope de entrada. Y claramente el resto de los compañeros se necesita llegar, podemos concluir que necesita llegar más temprano para así poder avanzar con sus tareas pendientes, ya que el llegar a la hora tope tienes que prepararte para trabajar, pierdes unos minutos y eso es muy indispensable ahora sí que en la eficiencia de la empresa. Entonces, a través de este histograma podemos tener un control de cuántas personas están llegando dentro de nuestros diferentes horarios antes de la hora de entrada. Tenemos que también que este, existen personas que han llegado tarde, de 7:10 a 7:20, 2 personas, de 7 a 7:10, 4 personas. Tenemos 6 personas que llegaron después de la hora de entrada. ¿Qué nos da a entender a esto? Tenemos aquí un registro de todas las personas que entran tarde. Eso nos puede servir para ir dando retroalimentación a estas personas, ir dando a lo mejor algún tipo de sanción si no entran a la hora indicada. Todo esto tratando de mejorar la eficiencia del ámbito laboral, ¿no? Am, Como bien, también hablaremos de lo que vimos en la materia de estadística, el informe de resumen, ya que en el almacén se realizan los embarques. Sin embargo, cada día se realiza una venta, la cual ayuda a alcanzar la meta de la empresa. Se tiene que estar mandando reportes con estos datos. En base a los datos proporcionados en la tabla siguiente, proseguimos a realizar un resumen de estas ventas. Aquí tenemos la venta por semana en un mes. Esta venta está hecha en dólares. Estos son todas las ventas diarias que se han hecho en un mes. Entonces, en base a esto, proseguimos a realizar nuestro informe de resumen de ventas al mes. Como bien lo decíamos, tenemos aquí nuestros datos. Tenemos aquí nuestros datos de venta al mes, que son 30. Entonces vamos a realizar, nos vamos a estadística, estadísticas básicas y vamos a darle en resumen gráfico. Ventas del mes. Tenemos un nivel de confianza del 95%, el recomendado para trabajarlo. Y tenemos aquí nuestro informe de resumen de ventas al mes. Vamos a darle aquí los valores de frecuencia a nuestras barras. ¿Qué nos dice esto? Aquí tenemos el cuadrado de nuestro valor A, el valor de probabilidad. Tenemos un valor de probabilidad arriba del rango necesario para poder decir que es una gráfica de datos normal, una campana de Gauss muy, mm, podríamos decir, normal, marcada hacia arriba. Nos da los valores aquí de la media, que es el
promedio de todos los datos de 32.258. Una desviación estándar de 6.546. O sea, es un desvío de un alejamiento de entre los de la media muy bajo. Una varianza, nuestra varianza, tenemos la simetría, que es un valor negativo, poco alejado del cero, que nuestra campana de Gauss está un poco sesgada hacia la izquierda, ¿verdad? En la cual pues aquí nos marca las cantidades, en este caso las ventas, un poco bajas hacia el lado izquierdo, una kurtosis negativa, alejada del cero, datos un poco más dispersos en la izquierda. Tenemos una cantidad de datos de 30, un mínimo de 22.168, un máximo de 42.586, nuestros valores. Tenemos primer cuartil y segundo cuartil. No tenemos datos atípicos, ya que manejamos los datos mínimo y máximo, primero y tercer cuartil. Y como siempre nos da el intervalo de confianza del 95% para nuestra media. Un valor muy centrado, una estimación de 33.258.1 en un intervalo de 30.000 a 35.000. Nuestra mediana con un valor de 35.065, un intervalo de 28.000 a 37.000. Muy, muy muy cercano nuestra media de nuestra mediana, ¿verdad? Entonces con esto podemos ver las ventas, la frecuencia correspondiente a la cantidad en dólares. Tenemos más cantidades, más frecuencia en cantidades más grandes. Entonces, como podemos decirlo, en base al informe y gráfica que hemos presentado, podemos notar que las ventas del mes han estado estables y no han tenido variancia, más sin embargo podemos notar que las ventas se mantienen en su mayoría entre 30.000 y 45.000 dólares por día. Esto logra que obteniendo ganancias más grandes para la empresa, la mayor parte de la muestra arroja un nivel positivo. El otro punto es que basado a la gráfica las ventas aumentan considerablemente y significa noticias positivas para el trabajo, generando pues ahora sí más utilidades y eso nos beneficia a todos. Eh, También vamos a dar una gráfica de polígonos. Aquí tenemos que todos los días en el trabajo se realiza lo que sería el embarque de diferentes transportistas por día. Con la información que tenemos en esta tabla vamos a generar nuestra gráfica de polígonos y nuestra gráfica de ojivas. Estos son todos los valores de envíos, la frecuencia de envíos que se realizan diariamente en nuestra empresa con los diferentes transportistas. Entonces, con nuestro programa de Minitab ya tenemos los datos. Vamos a realizar un polígono de frecuencias, valores de una tabla, una simple. Aquí le vamos a dar nuestros valores de frecuencia, nuestra marca de clase, la tenemos aquí, etiquetas, gráfica, gráfica de polígono de frecuencias de envíos. Vamos a aceptar, aceptar. Entonces aquí nos muestra nuestra gráfica de polígono de frecuencias de envíos, donde tenemos las marcas de clase,
que ya hicimos aquí en nuestra tablita, que es de el promedio del ancho de clase, el promedio de la clase. Eh, Tenemos también nuestra frecuencia de cada clase, la cantidad de datos que hay en cada clase, ¿verdad? Tenemos una cantidad de 63 datos. Entonces, tenemos aquí que podemos interpretar que dentro de la marca de clase de 2.5 que viene siendo en la cantidad de 2 a 3 envíos, tenemos una frecuencia de 16. Esto quiere decir que 10 es este, la cantidad más grande la cantidad de frecuencia de 2 o 3 envíos es la que mayormente se realiza en nuestra empresa. 2 o 3 envíos diarios es lo que más común hacerlo. Entonces tenemos cómo va disminuyendo nuestros envíos dependiendo la cantidad de frecuencia, ¿verdad? De nuestras clases. De 14 a 15 envíos tenemos una frecuencia de 3. Entonces aquí nos representa más detalladamente o más simplificado nuestras, a nuestras marcas y nuestra frecuencia de envíos que se realizan. Vamos a realizar entonces también aquí tenemos nuestra gráfica que les mostramos. Aquí está. Como ya lo vimos, el mayor número de envíos por día se encuentra entre 2 a 3 envíos, lo cual aquí nos los marca, que son 16 veces en total de nuestros datos que tienen de 2 a 3 envíos. Vamos a hacer una gráfica de ojivas para representar. Antes que nada podemos decir que tenemos que sacar la frontera de clase. La frontera de clase es el valor más alto, el valor superior de nuestra clase. Empezamos con 2.5 para un valor de 0, 3.5 que es el valor superior de la clase, que es 2, 3, el valor superior es 3.5 sin alcanzar al valor inferior que sigue. Y así sucesivamente nos vamos, tenemos nuestra marca de clase y ponemos las frecuencias. Entonces nos vamos a gráfica de barras, vamos a valores de una tabla, simple, nos vamos a frecuencia, nos vamos a frontera de clase, opciones de marca. Aquí tenemos que poner acumular y en x y predeterminado, aceptar. En etiquetas va a ser una gráfica de ojiva de frecuencia de envíos. Le damos a aceptar y tenemos nuestra gráfica de ojiva. Aquí tenemos el acumulado de frecuencias, nuestras fronteras de clase, que nos dice que 3.5 envíos hacia abajo tenemos una frecuencia de 16 veces se realizaron de 3.5 envíos. Y como vemos se va sumando, por ejemplo, de 9.5 envíos hacia abajo tenemos una frecuencia de 45 datos. O sea, de 9.5 para abajo se han realizado 45 envíos hasta llegar a nuestro valor máximo, que es 63 envíos.
En total, con esto podemos decir cómo se va acumulando la cantidad de envíos diarios. Esto es muy bueno saberlo dentro de nuestra empresa, así poder interpretar valores que a lo mejor desconocíamos que podíamos controlar, y estas herramientas de estadística nos son de mucha utilidad para esto y llevar un mejor control de datos que necesitamos llevar en control. Nos basamos al libro de estadística de Mario F. Trolia, 11ª edición, Versos en Educación de México 2013, y la información personal de mi área de trabajo. Hicimos nuestras tablas en Minitab 18. Muchas gracias, espero haya sido de su entendimiento.